Si bien no fue un año precisamente destacable como los anteriores en cuanto a estrenos iberoamericanos, no podemos dejar de revisar lo que el 2025 nos presentó en festivales, salas y plataformas. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo repasaremos las historias del cine iberoamericano a lo largo de 2025. Recorreremos la trayectoria de la productora mexicana Ina Payán y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 2026 y bienvenidos también a Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, felicidades. Gracias, felicidades y gracias por haber elegido estar con nosotros en este mes en el que empezamos a ver cine. Pero antes de empezar a ver cine y de comentar todo lo que va a venir, queremos darle un repaso al 2025, a las mejores películas iberoamericanas. Decíamos que no fue un año en donde hubo muchísimas películas que nos marcaron como en años anteriores. Es muy injusto estar comparando, sobre todo considerando que nuestras cinematografías son difíciles. Sí. Pero bueno, sí fue un poquito notable, ¿no? La baja de calidad. Yo creo que sobre todo hablando del cine mexicano, sí, pues nos sí. faltó ahí algo que realmente nos conmoviera y nos encantara. Digo, hubo buenas películas sin duda, ya hablaremos de algunas de ellas, pero sí, fue un año que no nos dio motivos de entusiasmo en cuanto al cine mexicano. Así es. Por ejemplo, fue notable que en Sundance no concursó nada mexicano. Nada mexicano, siendo sí. que es un festival que no... Que generalmente le da considera el cine mexicano. Pues en los años anteriores, Astrid Rondero y Fernanda Valadez habían incluso ganado las secciones de festival de cine internacional, y este año no hubo. Creo que fue un buen año para el cine brasileño, un buen año para el cine español, sin duda. Esas dos cinematografías destacaron. Pues ya las iremos comentando. Sí. Podemos empezar por los festivales. Cronológicamente. Sí, el primero importante del año es Berlín. Entonces en Berlín estuvo, Último Azul de Gabriel Mascaro, que ganó el Gran Premio del Jurado, premio importante. Y de México estuvo El Diablo Fuma, pero guarda las cabezas de los cerillos. Ajá. De Ernesto Martínez Bucio. Sí. Y después se exhibió en Morelia. Sí. Es una película, a ti no te entusiasma mucho, ¿verdad? No. Tiene un tema parecido a Los Lobos. Sí. Pero me gustó más Los Lobos. Sí, ya sé. Me creo más ese asunto de abandono que en esta película. A mí me gustó, la verdad. Niños que conviven mucho tiempo porque están abandonados. No, me gustó más el último tramo, cuando te das cuenta de que están abandonados y es muy crudo lo que sucede. Pues nada, se los va a llevar el... A mí me gustó la secuencia del perro. Mira, lo hubieras mencionado en el programa pasado. La secuencia ya no más me acuerdo llamativa. ¿Cuál es la secuencia? Un perro que sale a atacar al y lo mata. ¿Al trabajador social? Sí, a alguien que los visita. Y sale el perro y lo matan. ¿Eso es lo que te gustó de la película? No, es lo que me llamó la atención. Porque estaba bien, dramáticamente funcionaba esa secuencia. Sí. La tengo bloqueada. Seguro. Y bueno, también se estrenó Olmo de Fernando Emke. Que tampoco te gustó tanto, ¿verdad? No. Yo le tengo también como cierto soft spot, ¿cómo se dirá? Al cine de Fernando Emke, que sí. Tienes debilidad. Sí, no sé si tanto como debilidad, pero vamos, siempre me conmueve un poquito. Se repite, es un tema que ha venido trabajando en todas sus películas, que es pues la ausencia paterna en este caso, en el caso de esta película, es la más... Ausencia-presencia, porque es una presencia... Sí, ¿verdad? Que es muy fuerte que ella haya dicho ausencia, porque yo misma estoy juzgando al personaje interpretado por Gustavo Sánchez Parra, que es un
padre cuadraplégico, entonces pasa la mayoría del tiempo en la cama, y el niño, que es pues el alter ego de Fernando, y lo digo porque, bueno, él ha contado que esa fue su infancia, tiene que encargarse del padre, algo que resiente, y es un resentimiento que creo que está bien representado, porque pues es difícil, me imagino, o sea, vamos, no está edulcorado, al punto de que incluso se permite cierto humor en secuencias en donde parecería que no es apropiado reírse, como en la manipulación de este cuerpo que nos parece que es un trapo, ¿no? Pero a ti te pareció repetitiva. Sí, y demasiado light para mi gusto. Bueno. No matan ningún perro. No matan a ningún perro, Eso no matan faltó. a nadie. No es verdad. Pero bueno, eso fue lo que hubo en Berlín. Hubo más, ¿no? ¿Alguna otra película mexicana? Memory. Memory, que estuvo en competencia de Michel Franco. Sí. Y se estrenó posteriormente en la cartelera mexicana. No tuvo mucho éxito en la cartelera. Bueno, estuvo un tiempo en la Cineteca, eso sí, ¿no? Sí. Tiene cierto interés, pero a mí también no sé, hay algo ahí en la película que me parece demasiado distante, porque no me llegó a interesar así. La relación de un bailarín en Estados Unidos con una mujer rica y que lo patrocina. Y mayor. Sí. Y por lo tanto lo domina. Lo domina. Y hay una venganza brutal, muy de Michel Franco. Sí, y hay un estira y afloja de quién tiene el poder en la pareja, ¿no? Sí, a mí me pareció un poco larga y innecesaria toda la subtrama relacionada con el ballet. Me parecía que tenía más que ver con el lucimiento del protagonista, que en verdad es un bailarín en la vida real, a que cumpliera Isaac Hernández. Isaac Hernández. Y bueno, sí, eso fue Berlín. Después siguió Cannes, que tuvo una buena presencia española con Romería de Carla Simón. Carla Simón y con Sirat, que ganó un premio, ganó el premio del jurado. Y el agente secreto. Y el agente secreto que ganó mejor dirección y mejor actuación de Wagner Moura. Bueno, vamos una por una, si quieres, ¿no? Sí. Bueno, Sirat... Ya hablaremos de ellas cuando hablemos de nuestras favoritas. No incluimos en nuestras favoritas Romería, que yo no la vi. Yo no la alcancé a ver. Este año no fui a Cannes. Sí, creo que la comenté incluso en su momento, es un regreso de Carla Simón a los temas de su infancia. De su primera película. Sí, es un poco como, no tanto como una secuela, pero se conecta, en donde hay una investigación sobre su propio pasado y sobre los recuerdos, más bien sobre los secretos de su propio padre, que le han sido ocultados por su familia paterna porque los consideran vergonzosos. Entonces, eso, es una cineasta que sigue explorando su propia infancia. Sí, el tema familiar siempre le resulta... Sí, no es tan buena como Verano del 95. 93. Y también estuvo fuera de competencia en una sección especial, estuvo La Ola, la última película del chileno Sebastián Lelio, que es un musical, me han contado, no la hemos visto, y será interesante comprobar qué tan bien o qué tan mal le fue. Porque el musical es un género muy peligroso. Muy peligroso. Y muy raro en nuestras latitudes. Sí, casi siempre últimamente los directores hacen revisiones del musical, ¿no? Del musical, sí. Ya no es... sí hay revisionismo en el género. Porque al público mismo le cuesta mucho trabajo a veces entrar en la convención. Exacto. O estoy hablando por mí, ¿no? Pero bueno. Y creo que eso fue... todo sobre Cannes. No hubo película mexicana por ningún lado. No. Cosa rara, es el segundo año consecutivo donde sucede eso. Y es un poco preocupante. Como en el caso Zonas, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, Guadalajara estuvo, bueno, por un lado ganó también Último Azul, de Gabriel Mascaro, en la sección iberoamericana. En la sección mexicana, o sea, el premio Mezcal lo ganó Llamarse Olimpia, de Indira Cato, que no conozco, no la vi. No se ha estrenado, me parece. No se ha estrenado todavía, no sí. Esperemos. Vamos a ver si se estrena, porque esa es otra. Y bueno, en Venecia hubo presencia con Frankenstein, de Guillermo del Toro, en la competencia. En la sección Horizontis tuvo
en el camino de David Pablos, que ganó el premio a mejor película en la sección. Sí, Sí, en Horizonte. Y después en Morelia ganaría el premio Mejor Fotografía. Y Mejores Actores. Mejores Actores, sí, es una película que cuando se estrene dará mucho de qué hablar, y eso creo que habla bien de David Pablos, porque se ve que se animó a dar pasos, a mostrar cosas que normalmente no se muestran en las películas, por un pudor que tal vez justo habría que analizar, porque sigue habiendo cierta homofobia ahí que hace que ciertas escenas se puedan considerar de mal gusto. Creo que justamente eso es interesante. Sí, a mí alguien me dijo, es una película pornográfica. Sí, yo cosa que no es. Sí, yo también conozco gente que la odió. Y creo que no, creo que es interesante analizar por qué. Es una película muy interesante, sí. Así es. Y también ahí se estrenó en una de las secciones Vainilla, que no me gusta, de Mayra Hernández, pero pues es la película que obtuvo el premio del público en Morelia. Es una película que estoy segura de que cuando se estrene va a tener mucho éxito. Sí la vi, cómo no, en Morelia, claro. Pasa que ya la había borrado. Sí, Vainilla, cómo no. De una familia, la directora recordando su infancia y el punto de vista es el de una niña. Una niña, sí. Y recuerda a las mujeres con las que creció. Sí. Me pareció un poco demasiado calculada, pero bueno, ya juzgarán ustedes. Sí, es una especie de imitación de los insólitos peces gato y de... Y de Tótem, pero no. Y de Tótem, sí. Mira, a mí no me encanta Tótem, lo hemos hablado, pero es mucho más interesante lo que hace Lila Avilés. Sí, la propuesta es más interesante. Sí. Y bueno, en Venecia sigue San Sebastián, ¿no? Sigue San Sebastián, sí, que hubo una presencia mexicana solo en Horizontes Latinos, que estuvo Olmo. Que estuvo Olmo, que ya comentamos. Y la de Nicolás Pereda, que tú sí conoces. Sí, que es una película pequeña. Sí, pero todas las de él son pequeñas, ¿no? Sí, es que ahora ha entrado él en una beta como más comedia, no es comedia, pues, ¿no? Sí, más humorística. Más humorística. Entonces todo depende de un chiste, que si se alarga demasiado, pues creo que es el caso de esta película. Hay una reflexión interesante sobre qué es la verdad y qué es la mentira, pero pues eso le quieres ya encontrar un poco más. Pero bueno. Y se estrenó también en San Sebastián una película que después formaría parte de la sección oficial de Morelia, aunque en San Sebastián no formó parte de Horizontes Latinos, que es Si no ardemos, ¿cómo iluminar la noche?, de Kim Torres, que es costarricense, pero tiene nacionalidad mexicana. Fue una coproducción entre Costa Rica y México. Entonces se considera... Bueno, por eso la aceptó Morelia como película mexicana. A mí me gusta, es justo como la contraparte de Vainilla. En tanto son hermanas que crecen en un entorno extraño, pero creo que esto está mucho... Hay mucha más construcción de atmósfera, de personajes. Sobre todo al final me parece que es más interesante. Así es. Que es más... que tiene un poco más de garra. Tiene influencia de Lucrecia Martel, evidentemente, al principio, ¿no? Sobre todo en esas... tomas extrañas, móviles, calurosas. Sí. Bueno, Horizontes Latinos fue una sección en la que se presentaron películas interesantes. Hiedra estuvo ahí. Hiedra, que ya hemos hablado de ella. Y tuvo una mención. Tuvo una mención. Sí, y también Horizontes Latinos. Y también la película Un poeta. Fue la ganadora. Que fue, una película colombiana de Simón Mesa Soto. Es muy interesante porque habla de un profesor que quiere un poeta fracasado convertido en profesor, que ve en una de sus alumnas de la escuela la posibilidad de triunfar, en tanto él no triunfó, pero a la niña no le interesa ni la poesía ni ganar concursos, entonces la obliga a recorrer todo ese camino de fama literaria con todo lo que implica, que a veces implica cosas tan terribles como tener que escribir sobre la condición marginal en la que vive alguien que tal vez no quería escribir sobre eso, ¿no? Un poco como una especie de autoexplotación. Y el punto que hace la película es que también eso pasa en los festivales y en las películas, ¿no? Que muchas veces para ser seleccionadas las películas, los directores y los guionistas hacen pornomiseria en Latinoamérica. Es muy común y muy frecuente eso, ¿no? Por eso luego se tiene una imagen de México. O sea, es una realidad terrible, pero no es tanto, de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica en general. De Latinoamérica en general, sí. Bueno, España barrió con todos los premios.
fue un poco amañado por el presidente del jurado, J.A. Bayona. Pero es como buen presidente del director. jurado fue un patriota, porque todas las películas en competencia ganaron un premio. Empezando por Los Domingos, que ganó la Concha de Oro, siguiendo con... Historias mínimas. No, Historias no. del Valle. Del Buen Valle. Del Buen Valle. Un documental de José Luis Guerín, Más Palomas, que nos gustó, es una muy buena película sobre un personaje gay que... Se da cuenta de que su peor enemigo es él. Es él, A él lo largo mismo del empieza a mundo. reprimirse cuando es internado por un ataque que le da, que lo paraliza, es internado en un centro de, una especie de asilo. En el del lugar el que salió huyendo, que es la propia San Sebastián, porque Sí. vamos, eran muy conservadores, tanto su Claro. familia, y de pronto tiene que regresar ahí. Y entonces Sí. se enfrenta. A mí bueno, pero fueron buenos premios, no importa Bueno, que sean pues, españoles. sí. Los Tigres de Alberto Rodríguez, No, perdón. Eso no, bueno, Esa ganó mejor foto. que está bien ese premio. Sí, ¿No? sobre Digo- todo la fotografía submarina era muy buena. Era muy buena porque generalmente es, porque son buzos en problemas, ¿no? Recuerdas que hay son buzos que están buscando cocaína debajo de un buque. Sí, de porque un buque, sí. Y es muy angustiante que esta turbiedad del agua, que a veces dices, ¿por qué si están viviendo algo tan horrible todo se ve perfecto? Que eso es muy irritante a veces de algunas películas, ¿no? Y aquí sí Sí, se respetaba Sí, que sí. se tiene que ver mal para que tú te sientas Sí, como sí, se sentían sí. ellos, ¿no? Y bueno, otra película que se estrenó fuera de competencia, ya se puede ver en Netflix, es Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Llanes, que es El tema es interesante, no es... Pero es una película que ya había, en un territorio que ya había abordado La Infiltrada, una película que se estrenó en México, rara vez, ¿no?, que eso sucede con el cine español, y que esta cumple con el thriller y la denuncia del salvajismo de ETA, pero algo le falla, hay algo ahí que es más urgente en La Infiltrada. Y el personaje del policía es muy plano, ¿no? Es muy plano. Es Sí, es como muy plano. es como un policía recto de los que no hay. Sí. Ya no Pero digas, además no tiene personalidad, no tiene nada que lo no haga entenderías por qué esa mujer le es tan... tan obediente. Exacto. En cambio, en La Yo Infiltrada... qué voy a saber, ¿no? Digo, pues, ¿no? Sí, Cada sí. quien, pero no está representado en la película. Infiltrada era Luis Tosar, el policía, y eso te garantiza una actuación fuerte, ¿no? Pero bueno, Sí. Y después de San Sebastián sigue Morelia, donde, bueno, ya hemos mencionado ya hablamos, la incluso mayoría de las películas. hablamos, ¿sí? incluso dedicamos un programa al Festival de Morelia. Estuvo bien la selección, La selección mexicana creer. fue fuerte. Y hubo las premiadas, creo que estaban bastante bien, sobre todo la reserva, de la que ya también hablamos, ¿no? Sí. Y no hablamos de Sirat, no hemos mencionado Sirat, que se estrenó. Ah, no, Sí, sí, dijimos lo que íbamos a hablar mencionamos. de ella Sí. después. Pues sí, espero que no estemos dejando nada fuera. Espero que no. Bueno, fue un año nuevamente donde la taquilla no se recuperó. Seguimos con el efecto de la pandemia y de las plataformas. La gente sigue sin ir al cine, sobre todo en México, ¿no? Pues sí, pero Y en sí. Estados Unidos, que es donde yo tengo reportes de taquilla, y sí, ha bajado la asistencia, no se ha recuperado el número pre-pandemia. No. Pero también, ¿cómo culpar el hecho de que a veces... ¿Cómo culpas a alguien que no tiene tiempo de ir al cine? Si nosotros que nos dedicamos a esto, a veces están una semana ciertas películas, sobre todo las interesantes, ¿no? Las interesantes duran muy poco. Entonces es muy Y difícil. siempre que está el video para recuperarlas. O las Entonces, ponen en horarios mañosamente de trabajo de las personas, en las mañanas, ¿no? O en las noches, o sin o dobladas, ¿no? no, sí, Entonces es una tortura, o sea, también como que, pues sí. sí, pero bueno, esa es Ese es el panorama. Qué mal Ese es que el quedamos panorama. con cara como de, no, es que ya vamos, justo por eso vamos a hablar de las buenas. de nuestras favoritas. Sí, a continuación vamos a dar nuestras listas de las favoritas del año, tanto de Fernanda como mías. No se vayan. Y bueno, ya estamos de regreso y ya
dispuestos a dar nuestras elecciones para mejores películas iberoamericanas en el año. Yo empiezo con la quinta, que es la brasileña o Último Azul. Brasileña mexicana, hay que decir que es una coproducción con México. O Último Azul de Gabriel Mascaro, que fue el autor de Buey y Neón, que sí vimos en México y que es bastante buena también. Y O Último Azul es una película que tiene una enorme virtud, que es totalmente impredecible. Ah, qué bien. No, yo la vi sin ninguna información más que del director y de repente dije, ¿por dónde va esto? ¿No? Cosa que no sucede ya. Ya no sucede. ¿No? Entre las convenciones genéricas y la falta de imaginación de los guionistas, nos hemos metido en un callejón sin salida donde digo, ya sé qué va a pasar, y ahora van a matar a fulanito, y ahora, en fin, todo se ha vuelto tan previsible, y esta película es, ¿por dónde va esto? Más o menos algo que nos digas. Sí, bueno, es parte de una realidad distópica. Es un Brasil donde a los ancianos los están juntando en un lugar penal que se llama La Colonia para dar paso a los jóvenes que sí son productivos económicamente, ¿no? Entonces se les aísla a los ancianos y hay una que es la protagónica que se niega a que la lleven a esto. A este lugar. A este lugar apartado. Matadero. Bueno. Al lugar apartado. Entonces se junta con un barquero interpretado por Rodrigo Santoro en un papel atípico porque no es el galán, ¿no? Sale todo con barba y tal, para que la lleve a otro punto, ¿no? Por el río Amazonas. Y ahí en adelante ya no quiero hablar porque... Suena muy bien. Sí, porque precisamente quiero que los demás espectadores... Bueno, la película se estrenó ahora en la muestra de la Cineteca. Espero que muchos la hayan podido ver en esta exhibición y habrán disfrutado de estos placeres que les estoy mencionando. La película es muy simpática, además, el personaje es genial, la anciana. Y además se encuentra una compañera con la cual tiene una relación. En fin, es una fábula, ¿no? Una fábula con, incluso yo podría decir que un poquito de realismo mágico, pero bien. Pero bien, sí, porque Pero bien, en el cine esto es como miedo, la muerte. Da miedo, ¿no? La fotografía es de un mexicano, de Guillermo Garza, que está muy bien. Qué bueno. Entonces, sí, es una película que si la recordara con más claridad, posiblemente le hubiera dado un mejor lugar, pero creo que el quinto lugar le queda muy bien. Bueno, la vamos a esperar con ganas. Sí, tu número 5. Es tu número 2. Es mi número 2. Yo siento que la vi hace siglos, pero porque la vimos ¿la vimos en dónde? ¿En Morelia? No, yo la vi en Cannes. Tú la vi en Cannes. Tú la viste en Cannes, yo la vi en Morelia, pero en el año 2023. 24. Tienes razón. En el 24 Grand Tour se estrenó en Cannes. Sí, bueno, para el caso es lo mismo. Hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, sí. Pero se estrenó comercialmente el año pasado y por eso la estamos tomando en cuenta como el año pasado. El año pasado, tanto que es tu número 2, vamos a comentarla entre los dos. Sí. Es también una película impredecible, ¿no? Sí. dentro de lo muy de ingeniosa, lo que cabe, es ¿sí? una película con mucho ingenio que trata de una persecución. En este caso es un hombre que huye de su prometida a lo largo de diferentes países asiáticos, ¿no? Se va a China, a Japón, en fin. Que prácticamente no hay diálogos. Sí, si mal no recuerdo, es muy visual. Muy pues, visual. ¿no? Sí, es muy imaginativo. No, sí hay diálogos, pero va cambiando el punto de vista, ¿no? A veces es hay una voz en off que a veces que va narrando y tú no sientes este cambio, simplemente vas acompañando a los personajes, tiene buen sentido del humor. Sí, es un muy buen viaje. Es una gran película, a mí me gustó muchísimo. Honor a su título. A mí me pareció de lo mejor de Cannes de ese año, del 24, y se le dio un premio, del jurado, cosa que me pareció correcto, sí, pero correcta, pero en México obviamente no la fue a ver nadie. Pues no. ¿No? Una película que alterna entre el color y el blanco y negro, que juega además con la recreación de época de manera muy
Y era larga. Sí, Digo, es larga. que Sí. no tendría por qué ser en sí mismo un problema, Todas las pero películas Marvel duran más de 2 horas. Eso no debería ser factor. no. No, pero en fin, una película que hay que ver si por ahí la vuelven Ojalá a... estén en alguna plataforma. Exacto. Tu número Mi 4 es 4. Sirat, que es tu número 2, Ajá. de Oliver Lacks, que ya la habíamos comentado en el programa. Es una película que no se puede contar, No se puede contar. porque se echaría a perder el efecto que tiene, que es muy dramático y que de alguna manera cambia el giro, cambia totalmente de giro la película, genéricamente cambia y se vuelve un thriller. Es lo único Es que una puedo película decir. complicada, ¿no? Porque Sí. a mí a veces me gusta tanto que la puso en el número 2 y a Dos, veces sí. digo, está muy, o sea, es muy calculado el efecto que tiene en el espectador, porque Sí. ya la verán, nadie se escapa de sentir cosas muy violentas, Muy ¿no? violentas, sí, es Y muy memorable dramáticas. también. Entonces digo, Porque te hay un acuerdas- trabajo ahí de cálculo y entonces hay quien diría, este es un director sádico, pero está muy bien trabajado el personaje, vamos, sí. Si se ven las acciones como inevitables, ¿no? Bueno, Sí. sí, incluso, o sea, hay una mezcla de azar y malas decisiones Y accidentes, y sí, destino sí, y sí. pero sí, justo lo que dices, cuando crees que ya estás en una película, de pronto estás en otra y empieza todo contrarreloj. De pronto pareciera, voy a decir algo que va a sonar muy superficial, un videojuego, pero de pronto es como un videojuego. Sí, Y dado el tema, y hay quien diría no se puede frivolizar de tal manera un tema así, pero también es cine. Ahora sí, o sea, se vale manejar una película de manera que tu espectador pueda sentir cosas, ¿no? claro. Empieza como un road movie y tú dices, va a irse por este lado de los raves y el Es de Oliver folclore Lacks, y- no lo hemos dicho. Sí, Ajá. no lo dije yo. Ah, perdón. Sí, sí. Este fenómeno de los raves o reuniones humanas como de Burning Pero en Man. el desierto. Sí, en el Entonces desierto. Sí. pues, Y entonces tú dices, va a ir por ahí y dije, está bien, el trance de esos bailes. y la que música siguen es una música. presencia en la Sí, película, sí. entonces vas allí y de pronto, Pum. ajá. En fin, bueno, mi número 3 es El Agente Secreto, que es tu número 1, de Clever Mendonça Filho, que es una película sin duda también logradísima sobre un agente secreto. Pero fíjate que yo también, justo como Cerati, como muchas que hemos comentado, he oído a gente que la odia, ¿De veras? ¿Tanto así? Que la que odia. no entra, que no llega a ningún lado, que es justo a mí lo que me gusta. O sea, no que no Sí. llegue a ningún lado, creo que llega a todos los lados, pero es muy de este director llevarte Por caminos imprevistos. sí. imprevistos que incluso de pronto pues como una especie de cómica ahí, hay un cuento, una fábula urbana que se cuenta, ¿no? Y dices, bueno, es real, y dices, bueno, no, como le están contando, a lo mejor corresponde a la imaginación de alguien más, Sí. hay una subtrama sobre Hay una cine vuelta, viejo, aunque, ¿no? aunque se recrea el pasado de Brasil, a los años 70, Sí, con la película hace apartes para una situación contemporánea. Ajá. Entonces tú dices, ¿y esto qué está pasando aquí? Wagner Moura, Cambia. pero es impresionante porque es de estas caracterizaciones que no tienen que ver con una transformación No, física, de estos no, cambios, no, y es son nada más con dos actuación. personas, Sí. por eso ganó, bueno, no por eso ganó Cannes, no siempre se premia a quien se debe, pero entiendes perfectamente ese ¿Por qué premio. le dieron? Sí, y Sí. ahora están luchando porque sea nominado al Oscar. Hay, que un- se me hay una parecería historia sobre muy- un cine viejo que después se convierte en un hospital, pero entonces entra la película Tiburón y lo que es, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿esto qué tiene que ver con la dictadura Militar. brasileña? Sí. Sí. Y también, bueno, tiene que ver con que Clever Mendonça es un cinéfilo brutal. Era ex crítico de cine. Sí. Sí. Entonces, y tiene una película de cines viejos en su ciudad, es decir, de cines abandonados. Entonces, de pronto dices, pues ahí está también toda su filmografía. O sea, está llena como de, como dicen los gringos, de easter eggs. Pero es muy disfrutable, a Sí, pesar del tema. A pesar del tema y la duración. Es larguita, pero es de las que no se siente. Sí. Ajá. Y bueno,
Tu número 3 es Nuestra Tierra. es Nuestra Tierra, que ya no sé si le ver bien, creo que es un documental sobre un tema tan difícil como puede ser la expropiación, o sea, la invasión más bien, por parte... Y la desaparición de un grupo de gente. Sí, claro, en Argentina, ¿se entiende? La directora es Lucrecia Martel, de tierras que les pertenecen a comunidades que las han ocupado desde siempre y de pronto ciertos empresarios en determinados siglos se apropian de ellas por papeles que ellos mismos inventan y demás, y al final no permiten que vivan familias enteras y los quieren... Bueno, es que justo lo que me esté costando trabajo describirla es lo que creo que también hace que mucha gente no le guste, que como que va cambiando de foco, ¿no? Sí. Porque también tiene que ver con el asesinato del líder de la comunidad, Javier Chocobar. Entonces de pronto parecería que es una película de tribunales, dentro de lo que puede caber el género en Latinoamérica, que es muy distinto, en donde se está intentando clarificar la culpabilidad de los hombres que mataron a este hombre. Los terratenientes. Pero es que lo que decíamos cuando la vimos juntos, ¿no? Son 3 personajes que aunque si los hubieran escogido por casting diríamos que era elección tan obvia, porque tienen cara como de cerdos, ¿no? Ajá, como sí, cerdos sí, animales. Y siempre que se juntan tienen una actitud conspiratoria espantosa, Siniestra, ¿no? sí. Y bueno, y se habla también obviamente de la corrupción de los sistemas legales, judiciales en Latinoamérica. O sea, tiene muchos focos, pero pues es Lucrecia Martel. Está bien, quiero decir. Sí. ¿A ti te gustó? Sí, Sí, ¿no? sí, me gustó. Pero le va a ir muy mal. Sí. Porque no atiende como al grupo de personas a los que les puede interesar el cine de denuncia social. No, porque se va por otros caminos. Ajá. A mí me gusta mucho lo del lado familiar. El lado familiar. La familia de los afectados. Pues porque justamente es lo que define la comunidad, ¿no? Como que dicen en algún momento, no, es que ya no existe esa comunidad, y te presentan a personas que tienen un álbum fotográfico de todos sus ancestros y demás, y dices, ¿cómo no? En fin, ya la verán. Espero. Esperemos. De hecho, pues tuvimos la entrevista con Lucrecia Martel al final de la proyección. Así es. Sí. No, en el programa pasado, de sí, diciembre. es verdad. Bueno, la número 1 mía es Frankenstein, de Guillermo del Toro, que ahí sí tenemos una discrepancia tú y yo. No, porque va a parecer que la odio y no la odio, pero bueno, no está entre mis 5 favoritas. A mí me pareció magnífica. O sea, debo decir, la he visto 2 veces. Cada vez la segunda vez que la vi me asombró aún más. Me parece una película singularmente bien filmada. Cada cuadro, cada fotograma es un cuadro. Sí. Eso me parece un logro. Y es una película que retoma el mito de Frankenstein y lo hace suyo. Lo hace muy del Toro, cosa que es un gran mérito, me parece. A mí me parece una película muy osada, visualmente me encanta la primera parte, sobre todo que en realidad la infancia de Víctor Frankenstein, la novela, no existe. No existe. Es un niño feliz, él mismo lo dice. De hecho, el hermano no existe. Muchas cosas no. Y aquí la muerte de la madre, toda una... No es spoiler, así empieza la película. No. Es la misma actriz que interpreta a Elizabeth. Y cuidado que tiene Guillermo del Toro en espejear los trajes. Hay un cuidado visual. Sí. Que raya en lo obsesivo. Está bien, eso me interesa mucho, claro, sí. O sea, no me gusta que sea tan... un poquito como que le borra el dilema del monstruo, qué es lo que lo hace un monstruo, le quita sus cosas ásperas, las cosas ásperas que sí tiene la novela. Pero mata un montón de gente. O sea, ahí cuando la primera secuencia, no voy a spoilear nada, que mata a una cantidad de marinos y de una forma brutal. Pero es peor que mate a los niños, o sea, en la novela, si no la han leído, pues ya, eso no es un spoiler. La novela mata a un niño. Como en la primera película de Whale, sí. mata a una niña. O sea, si hay una violencia dirigida, y a la vez, no estoy criticando la película de Guillermo, solo digo que extraño eso, me parece también muy válido. No sé si estamos... No, es porque todo el tiempo ahí, desde el principio, ¿no? Se habla de la relación del padre-hijo, que no está en la novela. No claro. Es un padre y un hijo. Es un tema de Guillermo del Toro. Es un tema de Guillermo del Toro. Entonces se me pasa un poco, como que siento que esas partes, que son un poco replica la estructura de un Frankenstein, donde partes de distintas cosas que para mí...
un poco imperfecta, pero encantadora, como la criatura misma. ¿Ves? O sea, nada más no está entre mis 5 favoritas, pero por supuesto le encuentro muchas No, a virtudes. mí me pareció de lo mejor que he visto en el año. Pero, ya, al margen de... Pero de lo mejor del del Toro también. Sí, ¿Sí? me parece de lo mejor. Sí, Me gusta más Pinocho. sí, a mí no. A mí me gusta más. Pero no, pero bueno. Pero y menciono a Pinocho como par porque tienen mucho en común. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Sí. Por Es casi supuesto. él mismo lo ha dicho, ¿no? A mí Son lo como, que pasa es que el cine animado siempre pues es me que causa era, pero me causa una distancia. pero a poco no es horrible. extraordinario que un muñeco, bueno, Sí. No, y reconozco todos los méritos de Pinocho, también me encanta. Pero me gusta mira, más tenemos tú y Frankenstein. yo un punto en común que todo mundo odia esta otra película gótica suya Ah, Crimson y Peak. tú y yo no. Sí, exacto. Que fue su primer ejercicio realmente gótico que apunta al ejercicio totalmente gótico que es Frankenstein. Que es totalmente su universo. Sí. Bueno, entonces Bueno, esas son nuestras esas son favoritas. esas 5. Exacto. Pero no se vayan porque cuando regresemos vamos a hacer un recorrido breve, porque no sería muy difícil hacerlo completo, por la filmografía de la productora mexicana Ina Payán y les vamos a presentar una cápsula realizada por el Canal 22 con la directora Dolores Fonsi a propósito de su película Belén. No se vayan. Ahora hablaremos de Ina Payán, una joven pero muy emprendedora productora de cine mexicano, que yo conozco desde que era niña, porque es hija, o fue hija de Carlos Payán, que fue el fundador y director del periódico La Jornada durante muchos años, ¿no? Entonces sí la recuerdo en situaciones coyoacanenses. Okay. Y después la vi ya convertida en productora, Sí, es lo cual está muy bien. una productora que toma riesgos, ¿no? Como hemos Sí, hablado, toma como hablamos riesgos. en su momento de Mónica Lozano, O de Nicolás Celis. en donde pues hay que veces, sí, hay a veces que hacer películas que permitan hacer las otras, pero cuando las eligen las otras, las que valen la pena resultan ser muy buenas películas. Sí. Pues su primera película, creo que la vimos todos en su momento, La habitación azul. Ajá. Sí. aunque no pasó No. nada más, era una historia de era Todo el mundo la recuerda publicitariamente. sí, creo porque que incluso se basaba fue en el trasero. el trasero de la actriz Patricia Yaca. Pero es que bueno, pareciera que estamos nosotros haciendo ese comentario, pero fue en su momento incluso un tema que se comentaba que Sí. había estado un poco mal elegido eso, ¿no? Sí. Le robaba Le robaba peso a la como- película, gravedad a la película. Exacto. Gravedad. Y sí, y después hizo una película que a mí me parece interesante y que pasó un poco bajo el radar, que se llama Fuera del Cielo, que incluso estuvo en San Sebastián. Yo creo que ahí estaba parte del elenco. Debut y hasta ahora único largometraje de Javier Patrón, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que más bien se ha dedicado a dirigir telenovelas. Y ahí perdimos a un talento en ciernes. Pues sí, a veces Sí. pasa. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de la siguiente película que tuvo un impacto enorme, que fue La Jaula de Oro, De Diego, ¿cómo se llama? Quemada 10. Quemada 10. Sí, que era la historia de dos chicos, niños, un Tres. niño y tres, tienes toda la razón, que viajaban en este tren La llamado La Bestia y pasaban pues por todos los peligros que pueden pasar. Era un viacrucis auténtico. Era un viacrucis auténtico y el final era devastador, porque durante la película creabas realmente un vínculo con estos niños, que a veces lo que pasa en estas películas de migrantes es que pues los ves como parte de un grupo y pues pasa lo mismo que cuando ves cifras. Lo juzgas como difícil, pero no es lo mismo a cuando tienes una relación con una persona. Y ganó un montón de premios esta película, ¿no? Y le fue bien en taquilla. Fue una película que llamó la atención por su calidad, porque ahí sí básicamente ese era el gancho, que era una muy buena película. Y bueno, después hizo La Cuarta Compañía, que fue una película que ya hemos comentado, que le fue muy bien en los Arieles. Fue la película ganadora de un gran número de Arieles, que sí, no por sé desgracia, si se los merece, pero es una película que tiene un tema interesante. No sé si está resuelto como debía ser.
hay un poco de, qué sé yo, de complacencia en el relato. Es más preocupada por recrear una atmósfera que por tener un buen ritmo, tratándose de un tema que estaba basado en la realidad, que es la creación de un equipo de fútbol dentro del reclusorio, por decisión del jefe de la policía en ese entonces, Durazo, y al final pues eso es una No, y que se traición. dedican a robar, o sea, los dejan salir de la cárcel para cometer robos que son para el bolsillo de O sea, creo Durazo. que es una película que, imagínate, necesitaba de un guión mucho más trepidante y hay algo que se arrastra, ¿no? La ves y no te lleva con esa urgencia. Exacto. Pero bueno. Después hizo 3 documentales con Everardo González, que hemos llamado aquí nuestro más importante director de documentales actual. Son Yermo, La libertad del diablo y... Una jauría llamada Ernesto. Una jauría llamada Ernesto, sí. Sí, La libertad del diablo es el más conocido. En donde, el más contundente de los 3. En donde hay entrevistas con personas que fueron tanto víctimas de la violencia como perpetradores de la violencia. Entonces es muy impresionante. A veces en la misma persona. Sí. Y llevan máscaras para proteger su identidad, pero eso hace que también uno se vea a sí mismo juzgando desde prejuicios a las personas equivocadas, y eso es un poco el punto de Everardo, ¿no? Que todos ellos son de alguna manera pues víctimas de un sistema que está podrido, por eso el diablo anda suelto, ¿no? Después produjo Todo el silencio, debut del director teatral Diego del Río, que es una película noble, ¿no? Bueno, es de las primeras o pocas películas que... Tratan el tema de los sordomudos, ¿no? Y casi en su mayoría hablan narrada en lenguaje de señas, con 2 actrices que lo hacían bien, ¿no? Sí, Adriana Llabrés y Ludvika Paleta. Ludvika Paleta bien. Bien, porque hace de una persona con afección que habla vocalmente, pero con dificultad, y lo hace muy bien. Sí, se presentó en Morelia esta película. Sí. Y su producción más reciente, que es En el camino. Y ya la habíamos comentado. De David Pablos. De David Pablos, que es esta película sobre 2 troqueros, historia de amor entre 2 camioneros. Uno de ellos no era homosexual, pero descubre en la persona de un traficante de droga, y bueno, ese es su verdadero amor, ¿no? Pues hablando de los riesgos que toman los productores, creo que este es justamente un buen ejemplo para hablar de seguramente no fue no cualquiera se hubiera animado a no editar esa película, ¿no? Entonces, por supuesto. Eso es como justo ese es el punto que queríamos dejar cuando hablábamos de ella. De ella. Bueno, vamos a continuación a ver la colaboración de Canal 22, que es una entrevista con la directora argentina y actriz argentina Dolores Fonsi a propósito de su película Belén. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Belén es la película que representa a Argentina rumbo a los premios Oscar y Goya. El filme es dirigido, escrito y protagonizado por Dolores Fonsi, quien interpreta a una abogada que defiende a una joven acusada de practicarse un aborto ilegal. Para mí es un regalo, fue un regalo de la vida poder hacer esta película, que me ofrezcan hacer las 3, reescribirla, dirigirla y actuarla. Ya había hecho eso con mi primera película, pero en esta propuesta que yo recibo de hacer las 3 cosas, fue, sí, como nunca dudé de hacerla, fue como lo mejor que me podía pasar. La historia está inspirada en el caso real de una joven que llega a un hospital acompañada de su madre, quejándose de un severo dolor de estómago. Va al baño y sufre un aborto espontáneo. Luego es acusada de homicidio y es encarcelada. Yo no parí ningún bebé. La identidad de esta chica quedó en el anonimato, pero su historia se plasmó en el libro Somos Belén, escrito por Ana Elena Correa. Lo primero que a mí me impactó desde que supimos del caso y demás es que en democracia en Argentina hubiera una mujer que quisiera permanecer clandestina en democracia.
Entonces, bueno, no sé, la verdad que fue muy fuerte. Para mí, así como Dolores decía que es un regalo hacer la película, para mí fue un regalo conocer a Belén, generar una relación con ella. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. Dolores Fonsi interpreta a la abogada Soledad Deza, que en la vida real tomó el caso de Belén. Pronto descubrió una serie de irregularidades, pero sacar a esta joven de la cárcel no fue tarea fácil. La película retrata que tenía a la opinión pública en contra y al juez que llevaba el caso. Además, su familia era constantemente amenazada. No fue la primera mujer criminalizada por aborto que yo defendí, pero sí fue la primera mujer presa que yo defendí. Entonces, para mí fue un gran desafío, pero a la vez me conectó más profundamente con por qué estudié Derecho, con por qué yo hago lo que hago. Apenas en 2021 entró en vigor en Argentina la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el actual presidente, Javier Milei, ha mostrado su intención de derogarla y ha hecho de todo para impedir que se cumpla. Y me pareció que cuando leí el libro y me enteré sobre la historia y demás, me pareció que realmente tenía la épica como para poder trascender y poder echar luz y hacer una caja de resonancia sobre un tema tan actual, tan necesario. Belén se ha convertido en un éxito de taquilla en Argentina. En México se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime. Porque esos gritos no van a parar. No se vayan porque después de la pausa les vamos a presentar una cápsula preparada por nuestra compañera Francina Islas a propósito del Festival de Huelva y les daremos nuestras recomendaciones. Con el Colón de Oro para la mejor madre del mundo, así como mejor actuación para su protagonista, llegó a su fin la 51ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Recibir el Colón de Oro aquí es sin duda uno de los premios más importantes que ha recibido la película, que ya está circulando por festivales desde el comienzo del año, desde Berlín. Entonces llegamos en noviembre con un reconocimiento como esse, es algo muy potente, de una felicidad y alegría muy grande para nosotros. Cada día num lugar, fazendo uma coisa diferente. Aventura. También la película mexicana Vainilla se hizo con 2 premios, a la mejor dirección y al mejor reparto para el conjunto de sus actrices. Yo siento que justo la magia está en que de verdad son actrices que no son como yo quiero resaltar sola, yo hago una gran actuación, yo soy una gran actriz, sino más bien son personas que se observaron, que se permitieron escucharse, que permitieron como esa familia en el trabajo. Entonces me parece muy simbólico que hayan dado este premio, de verdad. No te puedes quedar. El Colón de Plata, premio especial del jurado, fue para Aún es de noche en Caracas, una película que se filmó con actores venezolanos exiliados en México. Tratamos de ser muy fiel a los acontecimientos que habían en el exterior de lo que estaba pasando y creo que además nos quedamos cortas en contar lo que ahí pasa. Creo que es urgente que todos sepamos lo que ahí pasa. No es un azar que 8 millones de personas huyan de un país. Algo está pasando y está pasando algo grave. Entonces, sí es verdad que hace falta que esto se vea y se vea a gran escala. Algunas veces cuando un bebé nace, no es posible distinguir si es un niño o una niña. El premio del público fue para la película mexicana Un mundo para mí, de Alejandro Zuno. Hice lo importante que es para Alex como director y escritor de esa película, que esto llegue a más gente y que conecte con la gente, porque es un mensaje que me queda clarísimo, que le importa y que lo mueve día a día y que le aqueja. Muy agradecido por el recibimiento de la gente. Medio que podía intuir que había gustado mucho, porque la gente en la calle con una euforia por la película realmente vívida, ¿no?
Con más de medio siglo de experiencia, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano sigue llenando sus salas, uniendo el talento de ambos lados del Atlántico. De más de 100 títulos, actividades paralelas, conciertos, una sección oficial compuesta por 12 títulos que vienen de grandes festivales internacionales y se estrenan en España por primera vez en Huelva, talento nacional con acento cine español, talento regional con talento andaluz, una sección de cortometraje que va desde lo local de Pantalla Huelva a lo regional, talento andaluz, y pasa también por lo nacional e internacional con la sección oficial de largometraje. Y bueno, yo creo que es una variedad, una semana llena de cine. Para Encuadre Iberoamericano, desde la 51ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, Francina Islas, corresponsal. Bueno, vamos a recomendar un solo título, que es Sirat, de la que ya hablamos, la película de Oliver Laxe, que ganó un premio en Cannes, el premio del jurado, y que obviamente hay más estrenos en enero, pero como este programa lo grabamos con mucha anticipación, no tenemos la idea clara de qué se va a estrenar en este mes, entonces nos vamos a concretar, a hablar un poco más de Sirat. Que ya hemos comentado mucho, sí. Y justo hemos dicho que es una película de la que no se puede hablar mucho, porque en algún momento cambia totalmente su tono, su historia, y entonces eso es lo interesante, sí. Pero sí, todo se podría considerar un spoiler. Sí. Es una película que va a dividir, y eso es interesante, ¿no? Con una gran actuación de Sergi López, es el único actor conocido, pero está muy bien. Realmente todos los cambios que tiene la película se reflejan en su personaje, ¿no? Claro, claro, porque es una película que habla de emociones tan fuertes que si no estuvieran bien encarnadas por un actor, pues sería muy difícil seguir la historia y considerarla verosímil. Exacto. Entonces, bueno, ya nos dirán qué piensan de Sirat. Sirat. Y pues les agradecemos de nuevo que hayan empezado el año con nosotros. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Y los invitamos para que lo sigan haciendo todos los meses, para que nos sigan acompañando. Recuerden que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en la que procuramos dar visibilidad a películas iberoamericanas del presente, del pasado, directores importantes, todo lo que pueda suceder alrededor de nuestros cines en nuestros países. Cuídense mucho y nos vemos en un mes.